¿Qué tal, intelectual? En este vídeo me gustaría explicarte por qué la decisión de cobrar honorarios por adelantado de muchos abogados no solamente es una decisión totalmente lógica, sino que también es una decisión que para mí es injustamente criticada. En primer lugar, podríamos decir que aproximadamente 5 clientes de cada 10, o personas en general, casi 5 de cada 10 personas, yo creo que la percepción de que un profesional liberal, como por ejemplo un abogado, debería cobrar solamente al final de todo el trabajo, cuando tenemos el resultado. Y me gustaría analizar por qué existe esta percepción de que los abogados podrían o incluso, a tu parecer, deberían cobrar al final. En primer lugar, entrando en el fondo del asunto, yo creo que uno de los principales motivos por los cuales se piensa o se desconfía de pagar por adelantado los servicios de un abogado es la mala fama que siempre han tenido. En muchas ocasiones había abogados que lo que hacían era pedir provisiones de fondo sin ni siquiera haberse mirado un asunto, lo cual desde mi punto de vista es algo incorrecto, porque lo correcto sería que una persona cobre por un asesoramiento o cobre por una primera reunión, un primer análisis o una primera consulta, y cuando tiene conocimiento del problema, de las soluciones posibles que hay, o tiene conocimiento de los trabajos que hay que realizar, en ese caso ya puede presupuestar. Como presupuestar, por ejemplo, pues no sé, una reparación de un coche, de un vehículo, sin ni siquiera haberlo visto o conocer realmente cuál es el problema. No sabemos cuántas piezas hay que cambiar o qué servicios, trabajos hay que hacer, ni siquiera cuántas horas nos va a llevar. Entonces, desde mi punto de vista, podría ser perfectamente que la mala fama que tienen muchos profesionales de, sin haber mirado el asunto, ya pedir dinero por adelantado, como dando a entender que lo más importante es el dinero, pues eso tal vez genera desconfianza. Y esto desde mi punto de vista es comprensible, porque muchas personas cuando van a un abogado es porque se encuentran en un momento muy delicado de su vida, o tal vez tienen uno de los mayores problemas que tienen o van a tener el resto de su vida. Por tal vez un divorcio, tal vez un problema en la empresa, problema con los socios, una infracción de propiedad intelectual, temas de marcas, patentes, donde se juegan sus proyectos e incluso su futuro, o en muchas ocasiones por delitos o conflictos que realmente pueden cambiar para siempre su vida. Entonces yo entiendo que una persona en un momento tan delicado, tan frágil, tan tenso de la vida, pues desconfíe de personas que le piden dinero por adelantado para ayudarle. Y sobre todo porque estás depositando tu dinero, que lo has ganado con esfuerzo, con tu trabajo, en manos de otra persona, y entiendo que esto pues puede parecer arriesgado, y sobre todo cuando todavía no se han visto resultados. Y es que en muchas profesiones es muy fácil, pues sobre todo si has tenido algún contacto con algún profesional del marketing o cualquier agencia, verás o sabrás que lo que se recomienda es que siempre haya testimonios, que haya reseñas. Compramos en Amazon y miramos muchas veces las opiniones de otros compradores que les ha parecido el servicio. Vamos a un restaurante y nos gusta mirar las reseñas. Pero tenemos un problema, y creo que lo tienen también en ocasiones de estas, pues los psicólogos. Vas a tener que fijarte en todo el contexto del servicio y del profesional. ¿Qué tal su marca personal? Si aparece en Google, si tiene contenidos en los cuales haya explicado, haya compartido su conocimiento, o por ejemplo, se haya expuesto a recibir críticas o a recibir opiniones. Para mí eso es muy importante, porque alguien que se expone es porque está seguro de lo que hace, está seguro del conocimiento que tiene o del bagaje, del resultado que puede conseguir. En cambio, cuando alguien hace algo y se esconde o no quiere estar expuesto, en muchas ocasiones puede ser porque sea introvertido, pero también puede ser porque no esté seguro de la calidad de su servicio. Y esto nos lleva a una situación en la que te puedo confirmar que todos los abogados, nuestros mejores clientes, muy probablemente no vayan a salir nunca a la luz, o tal vez no vayan a ser personas, porque piénsalo, que vayan a reconocer en una reseña de Google o en un comentario en cualquier plataforma diciendo: no, yo he tenido el problema más gordo de mi vida, lo cual sabemos que en el mundo que vivimos no se farda, ni se hace postureo, ni se transmite felicidad contando problemas. ¿Me explico? Sí, se transmite pues cuando uno está de viaje, todo lo bonito, es decir, en redes sociales y en internet se cuenta lo bueno, lo bonito. Pero lo malo siempre son cosas que nos guardamos para nosotros. Que alguien ha tenido un problema, no lo guardamos para nosotros. Que alguien ha suspendido un examen, lo escondemos. O sea, lo escondemos incluso a nuestros padres. Entonces, lo que yo quiero que entiendas es que en muchas ocasiones vas a tener que elegir este tipo de profesionales, o un psicólogo. Un psicólogo no te puede contar qué resultados o qué testimonios tiene, salvo personas que libremente y voluntariamente quieran compartir su experiencia. Eso sí que tiene mucho valor. Y entonces, en estos casos, yo entiendo que cuando tú depositas dinero en estas personas, tal vez estás haciendo en muchas ocasiones un acto de confianza importante.
y que también tiene riesgos, que es que no sabes qué solución te puede dar ese profesional. Pero aquí, si tienes esta duda, te voy a decir que la podrías curar y salvar en muchas ocasiones si te informas sobre el problema, si buscas, por ejemplo, en Google, si ves vídeos en internet, si tú te asesoras, te creas un conocimiento mínimo o básico sobre tu problema, y a partir de ahí, cuando te reúnes con el profesional o incluso vas a diferentes profesionales, es como, oye, tengo un problema en el coche o en la moto y voy a ver diferentes talleres mecánicos para ver qué profesional me genera más confianza. En muchas ocasiones, cuando no sabemos cuál va a ser el resultado, sí podemos saber quién nos muestra más compromiso, más conocimiento, más profesionalidad, quién tiene, por ejemplo, las mejores herramientas o una estructura que a nosotros nos gusta o nos inspira más confianza, ¿vale? Porque a lo mejor lo que a ti te inspira confianza no es necesariamente lo que yo necesito ver para que me inspire confianza, ni tampoco lo que tiene que ver otra persona. Sobre todo, me gustaría que entiendas que el escepticismo a pagar por adelantado un servicio tan complejo como es el de un abogado es algo que te puede llevar a malentendidos. Es algo que te puede llegar a generar una situación o una relación en la que no estés 100% cómodo, o que no tengas la máxima confianza, o que te sepa mal molestar. ¿Por qué? Porque sabemos que no hemos pagado, tal vez se ve de cierta manera como que el profesional está destinando tiempo, recursos, esfuerzo y dinero, y por lo tanto no vemos un win-win o no vemos un equilibrio. Entonces, desde mi punto de vista, tienes que entender de que no es una sensación, es que es una realidad. Es que cuando compramos en Amazon, tú recibes el producto porque lo has pagado. No lo recibes primero y luego Amazon espera cobrar. Cuando tú ves Netflix o cualquier plataforma de televisión, de streaming, tú la ves porque tú has pagado la suscripción. Cuando tú recibes un pedido por Globo, tú has pagado primero. Y en muchas ocasiones no esperas a ver si te gusta la comida o si está completa para pagar. Entonces, lo que sí haces es, oye, yo he pedido algo, lo espero en un tiempo, lo espero con una calidad concreta, lo espero de la marca que yo he elegido, porque también la he elegido, y en muchos casos lo esperas en unas condiciones contractuales que, si no se cumplen, te llevan a reclamar, te llevan a pedir explicaciones. Y eso es lo que en muchos casos se pierde si no se está pagando por adelantado. Se pierde la confianza, se pierde la garantía de decir, oye, ¿cómo se van a hacer las cosas? ¿Esto lo está haciendo este profesional a libre criterio o me está teniendo en cuenta? Soy partícipe de la relación. Por eso me gustaría que cuando pienses en pagar por adelantado o lo que es una provisión de fondos, que en muchas ocasiones es adelantar honorarios de todas las horas, todos los esfuerzos, de todos los recursos que va a dedicar ese abogado, pienses que estás invirtiendo en la confianza, pienses que estás adelantando por un servicio y que estás tratando con mucho respeto a ese profesional, que además te va a devolver el respeto, la confianza y en principio la profesionalidad. ¿Por qué? Porque no le estás obligando a pagar, por ejemplo, todos los gastos que tiene para seguir trabajando en tu asunto de su bolsillo. No le estás obligando a que los trabajadores, la nómina, salga de los propios ahorros, sino que le estás permitiendo dar un dinero que él puede destinar a mantener toda la estructura y mantener la profesionalidad y la calidad del servicio. Pero vamos a profundizar en los motivos que realmente justifican estos pagos por adelantado para un profesional como los abogados. En primer lugar, los abogados destinamos lo más importante que tenemos para hacer un trabajo, que es nuestro tiempo, que es el tiempo que dedicamos a la investigación, porque para asesorar primero hay que entender el problema, hay que investigar, hay que leer documentación, hay que leer leyes, hay que leer en muchas ocasiones funcionamiento de plataformas, leer mucho. ¿Para qué? Para tener un conocimiento general, para poder entender, para poder aterrizar el problema y evidentemente una vez aterrizado el problema, poder analizar y valorar las soluciones posibles y luego la que más interesa al caso, al cliente, a ti. Fíjate, tiempo, más todo el tiempo que llevamos dedicado para conocer, aprender, la experiencia y por supuesto la especialización. Entonces, lo más importante que tenemos es el tiempo, que además nos obliga a tener un coste de oportunidad muy importante porque el tiempo que dedicamos a un cliente no se lo dedicamos a otro. Con lo cual ya vas anticipando que si hay clientes que no pagan y clientes que sí, no hace falta que te diga a quién te hace más ilusión dedicarle tu tiempo. Y te pongo un ejemplo, ¿con qué amigos o personas te gusta quedar más? ¿Con esas personas que igual que tú les das cariño, los recibes? ¿O solamente con esas personas que tú das y te agradecen, pero no recibes? Igual que en las parejas, igual que en la familia, igual que cuando nos pedimos un favor. O por ejemplo, cuando vas a cenar con alguien o a casa de alguien, esperas que esa persona, si tiene que venir a tu casa, pues le apetezca traer, por ejemplo, el postre, le apetezca colaborar, participar, hacer algún esfuerzo, aunque sea de tiempo, de haber ido a comprar algo y decir, oye, pues no solamente ha venido y ha salido de su casa para venir aquí, sino que además ha dedicado algo de tiempo en ir a buscar algo y también ha dedicado, pues tal vez, recursos económicos. Por lo tanto, sientes que hay un poco ese equilibrio, sientes que hay confianza, te sientes más a gusto.
Pues sinceramente, cuando se trabaja con un profesional como un abogado, yo al menos lo siento igual. Una persona que me pide que dedique mi tiempo, mis esfuerzos y dedicación, porque no todo el tiempo se trabaja con la misma intensidad. Pero es una persona, fíjate, que espera que yo trabaje con la máxima intensidad. Y yo encantadísimo, porque para eso me considero un profesional y para eso me gusta lo que hago. Y por eso he elegido dedicarme de forma especializada y no a todo lo que llega. Y en tercer lugar, dedicamos todos los recursos que tenemos de nuestra empresa, entre otros, dinero, trabajadores, los servicios que pagamos, toda la estructura que tenemos y evidentemente licencias y todos los gastos. Entonces, tienes que entender que en esta vida, como dice la filosofía japonesa, todo lo que hacemos en la vida, cualquier cosa, tiene o consume 3 tipos de recursos: tiempo, atención o esfuerzo y dinero. Es decir, si alguien trabaja en tu asunto, está dedicando tiempo, está dedicando esfuerzo y dedicación o atención, es decir, un tiempo, un esfuerzo, un cansancio que no guarda para otros trabajos o para otros clientes. Y evidentemente un dinero, porque el tiempo que no se está generando dinero en otro asunto es porque se supone que lo estamos generando en este asunto, con este cliente, con este trabajo. Y por eso nos consideramos profesionales. Es decir, un profesional es alguien que te vende el servicio y hay una contraprestación. Si no hay contraprestación, lo que muchas veces muchos clientes pretenden que suceda al final del asunto, pues durante todo este procedimiento ha sido complicado ver la cosa como un win-win, como una relación entre iguales, de yo te doy un servicio pero tú lo pagas. Es complicado. Y sobre todo es más complicado aún exigir a alguien a quien no se le está pagando. Es decir, imagínate esa empresa que tiene trabajadores a los que no les paga. ¿Cómo les va a exigir que cumplan un horario, que cumplan unas tareas, que entreguen las cosas a tiempo o incluso que se presenten a trabajar todos los días si no les pagan? ¿Vais a cobrar al final de año cuando repartamos dividendos? Eso es algo que la gente, en este caso tú si eres trabajador, entenderás que no te convencería. Si en vez de pagarte 10, te quieren pagar 11 a final de año, es más 11 que 10. Pero en muchas ocasiones uno dice, oye, yo lo que prefiero es que conforme voy dedicando tiempo, esfuerzo y recursos, que tenga esa contraprestación. Pues lo mismo sucede y esta filosofía o este motivo me gustaría que lo tengas en cuenta a la hora de valorar cuando un abogado te pida por adelantado un pago. Y ya no solamente por la garantía, la confianza que se genera en la relación, sino porque realmente el trabajo de los abogados no es llegar y ganar, es investigar, asesorar, seguir investigando, en muchas ocasiones leer, preparar documentación, colaborar o preparar documentos con terceros, en muchas ocasiones ya sean procuradores, peritos, otros profesionales o trabajadores de una empresa, los testigos, hay que saber qué testigos, hay que investigar, hay que hablar con los testigos, oye, ¿tú conoces sobre esto? Todo esto son tiempo, esfuerzo que hay que hacer y evidentemente el trabajo que se hace luego en los tribunales y en los juzgados, la documentación que hay que redactar, que hay que prepararla, que hay que analizarla y luego estudiarla, las vistas judiciales y evidentemente la preparación que se hace siempre antes de cada acto, no solamente el juicio. Si no lo preparas es muy complicado hacer un buen juicio. Pues todo esto es mucho tiempo, dedicación y esfuerzo y por supuesto recursos, porque los trabajadores tienen que cobrar sus nóminas y si el cliente no paga es muy difícil. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque siempre hay gente que me dice, no, es que hay empresas que me han llevado la reclamación de la indemnización de los vuelos, esos vuelos que se retrasan y sabemos todos que te tienen que indemnizar, o que me han llevado un asunto de las cláusulas suelo, de la hipoteca de mi casa, y me han cobrado al final del procedimiento. O se quedaban, por ejemplo, las costas judiciales y yo no he tenido que pagar nada. Quiero que entiendas que hay procedimientos en los cuales no necesitas ni siquiera un abogado que sea especialista, que están tan masticados en los cuales en ocasiones basta con rellenar una demanda, adaptarla y el mínimo de horas o de complejidad o de responsabilidad que tiene el profesional que lleva el asunto es mínimo. Por lo tanto, se cobra muchas veces en función a la responsabilidad que se tiene. O se cobra muchas veces al final del procedimiento porque se tiene la garantía absoluta de que es algo que va a suceder, que se va a cobrar y que es una cantidad que a lo mejor no es muy grande y que por lo tanto tampoco varía mucho o no ha habido que destinar muchos recursos para conseguirla. Por lo tanto, si consideras que esto debería ser una regla general que sigamos todos los abogados para todos los procedimientos, para todos los asuntos, para todos los trabajos y en todas las especialidades, creo que esto no tiene mucho que ver. Y con esto voy a hacer una reflexión, porque evidentemente, como en todos los mercados, un mismo servicio puede tener diferentes precios o según qué empresa la preste o qué profesional haga el servicio o haga el trabajo, puede tener unos precios u otros. También puede tener unos costes u otros, unas estructuras u otras, más inversión en marketing o menos. Al final, si sabes de negocios, sabes que cuanto más sube tu coste o tus gastos, más tienes que repercutirlos en el servicio que vendes. Pero también quiero hablar de esos asuntos en los cuales muchas veces
alguien te puede pedir una cosa y de repente otro profesional te pide algo muy diferente. Quiero que sepas que yo también, por ejemplo, he trabajado en muchas ocasiones, al principio, sobre todo, cobrando una cantidad inferior al precio de mercado. Una cantidad inferior a lo que pedían otros abogados. ¿Pero sabes por qué? Porque yo estaba compensando el dinero que no recibía por conocimiento y experiencia. Es decir, sabía que al bajar el precio estaba ganando ese cliente. En cambio, si hacía un precio de mercado, ese cliente tal vez no estaba en el momento, o yo no estaba preparado para que ese cliente me eligiera en el momento que me comparara. Entonces, si era un cliente que podía elegir por precio, en ese caso me lo podía llevar. Y en muchas ocasiones, si eres capaz de utilizar oportunidades de clientes que pagan menos, pero con los cuales vas a aprender más, y eres un profesional, como en mi caso, que valora el conocimiento, yo sé que el valor de las soluciones que yo doy son en base a mi experiencia, mi conocimiento y todo ese trabajo y estudio que hay detrás. Si eres un profesional que lo valora, igual que hay otros profesionales que lo que valoran es trabajar el mínimo de horas a las 12, a las 2 o a la hora que sea ya, irse a su casa y desconectar, pues al final cada uno valora lo que valora. ¿Y por qué te cuento esto? Porque te puedes encontrar profesionales que si tal vez cobran menos o el precio no te cuadra mucho, sea porque a lo mejor están aprendiendo contigo. Igual que las redes sociales, igual que Spotify o cualquier servicio o producto que aparentemente es gratuito o es más barato de lo que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque en muchos casos están validando el producto o el servicio, están aprendiendo de la experiencia como si una IA o una inteligencia artificial estuviera aprendiendo. En muchas ocasiones, que aprenda a entrenar una IA o una persona tiene un coste. Pues podemos pagar por mentores o podemos tomar trabajo a un precio inferior para que sirva de entrenamiento. ¿Me vas entendiendo? Y si no me explicara bien, pues también pónmelo en comentarios y estaré encantado de aclararlo. Pero ahora te voy a dar los motivos por los cuales me gustaría que siempre que trabajes con un abogado pagues por anticipado. Incluso si no te lo dice, que te ofrezcas a pagar por anticipado. En primer lugar, cuando un profesional, ya sea un psicólogo, un abogado, cualquier economista, cobra por adelantado, lo primero que te está dando es la oportunidad para que le demuestres cuál es tu implicación. Es decir, ¿estás implicado con el asunto, con la solución? ¿Quieres colaborar? ¿Quieres formar parte de la solución? Si tú pones tus recursos, en este caso tu dinero, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones, si es parte de tu sueldo, si lo has ahorrado con tu trabajo, con tu nómina, me estás diciendo, estás demostrando, transmitiendo que tú has destinado tu tiempo y tus esfuerzos a ganar un dinero que ahora depositas y que esperas lo mismo, que esa persona ese dinero se lo gane, se lo merezca, porque está dedicando tiempo y esfuerzos. Y entramos en una relación de igualdad, que es muy difícil de conseguir o de esperar cuando tú pides de alguien un servicio, un resultado, sin haber tenido para ti ningún coste, con la máxima comodidad para ti. Eso es muy difícil. Y con esto quiero decir que cuando un cliente paga por adelantado, se establece un tono, una seriedad y un compromiso que es propio de una colaboración, que es propio de una relación de confianza. Y si no, piensa en las relaciones de familia, de amistad. ¿Con qué personas te llevas tú mejor? ¿Qué personas son más imprescindibles para tu vida? Esas personas en las que tú das y recibes. No solamente esos amigos que solamente piden y nunca dan. Es decir, al final las relaciones, los humanos buscamos que sea siempre un win-win, en el cual se da y se recibe siempre que se pueda en el mismo equilibrio, en la misma medida. Pues lo mismo sucede con un abogado. No se trata de cobrar por cobrar, se trata por depositar un dinero que se va a destinar a todo ese tiempo, esos esfuerzos y esa dedicación que no se van a dedicar a otros asuntos o a otros clientes que también pueden estar pagando, y que al final ese profesional, como la mejor empresa que se precie, va a tomar decisiones en base a la calidad de sus servicios. No va a estar pendiente de si este cliente tiene que pagar más o menos, sino que al final se va a dedicar a trabajar, a centrarse en el problema y en las soluciones. Y para mí, siempre lo digo, tener a un profesional, si yo voy a contratar un servicio o espero que me hagan un trabajo y no pago, le estoy generando una preocupación a esa persona o a ese profesional o a esa empresa, que es, primero, tienen que dar el servicio con la mejor calidad que se espera, y luego encima tienen que estar preocupados por si van a cobrar para poder pagar a sus trabajadores o poder pagar sus gastos, la gasolina, los camiones, etcétera. Entonces, o por ejemplo, en el caso de los abogados, toda la formación, toda la inversión que hacemos, por ejemplo, en estructura, en servicios, en suscripciones, en plataformas, en herramientas, en trabajadores, en agua, luz, internet, lo básico. Y por eso llegamos a la conclusión de que es muy difícil esperar que alguien dedique todos sus recursos, todo su tiempo, todas sus energías, incluso que sea creativo, es decir, porque en muchas ocasiones ser creativo requiere más tiempo todavía.
Es decir, estudiar un asunto y decir, no, yo a veces te pongo un ejemplo. Estás estudiando un asunto y dices, oye, que necesito esta prueba, voy a llamar al cliente, voy a molestarle las veces que haga falta para que me dé los documentos que yo quiero. Incluso que si tenemos que preparar otro documento nuevo, que lo preparemos, porque las pruebas muchas veces son las que van a servir para ganar o no ganar un juicio, o perderlo incluso. La falta de pruebas sirven para perder un juicio. Entonces, si yo quiero dedicarme al máximo, no puedo estar pendiente de si esa persona me respeta o me va a pagar, o todavía está desconfiada porque se le ha pedido un dinero por adelantado. Cuando compra un viaje en el Corte Inglés y no se le pasa por la cabeza que realizar ese viaje sin haber pagado. Es decir, vas de viaje, te vas a Japón y esperas que te recojan en el aeropuerto si has contratado el servicio de recogida. ¿Por qué? Porque lo has pagado. No piensas que por amor al arte va a haber alguien ahí esperándote, dedicando su tiempo, sus recursos y su dedicación sin haber cobrado. O vas a un hotel que has reservado y esperas, en muchas ocasiones si has reservado y has pagado, no crees en las coincidencias y que de repente un viaje salga todo perfecto sin haber puesto ningún céntimo. Entonces, al final yo considero que esto es un win-win, que tienes una relación en la cual el profesional te dedique el máximo de su atención, de su esfuerzo y de sus recursos, y que por tu parte siempre sea recíproco. Y si tenías dudas o todavía sigues en desacuerdo, dices, Pablo, no pienso así, considero que un profesional como los abogados solamente tenían que cobrar al final. Puede ser, puedo respetar, pero desde mi punto de vista, como mejor he trabajado, es cuando una persona deposita su asunto, sus problemas y a la par deposita también dinero que equivale al compromiso que yo tengo que asumir en muchas ocasiones, al esfuerzo que a mí me va a implicar, y cuando hablamos de asuntos delicados, al nivel de compromiso emocional o del gasto emocional que también me requiere. Porque todo esto, el tiempo, el esfuerzo y la dedicación y los recursos económicos sobre todo, no salen gratis. Y para dedicarlo lo mejor es que siempre sea un win-win. Y esa es mi explicación. Podría alargarme mucho más, pero esos son los motivos principales y un poco la reflexión que me gustaría que conocieras sobre por qué los abogados cobran por adelantado y por qué me gustaría que los abogados que no lo hacen también lo hicieran, para que no pongan en juego y en jaque su compromiso, su ilusión o en muchas ocasiones la calidad de sus servicios, que no tengan que elegir si trabajan para un asunto o para otro, para un caso, para un juicio, para otro, o este caso, como no sé si voy a cobrar lo que yo esperaba, no lo trabajan con la misma ilusión o con el mismo compromiso. Piénsalo. A mí me gustaría ir a un viaje sabiendo que he pagado por adelantado lo que me han pedido y que todo va a estar conforme hemos hablado. Y que al final las relaciones, ya sean con empresas o con personas, se tratan de dar y recibir. La vida es dar y recibir. Y no esperemos recibir si no estamos dispuestos a dar. Espero que esta reflexión te haya parecido interesante y también te digo que este vídeo en alguna ocasión se lo voy a pasar a alguna persona que ponga en duda o que me exija, tal vez, trabajar por adelantado sin cobrar nada y que quiera que destine todos mis recursos, mi tiempo y mis esfuerzos sin apenas, en muchas ocasiones, haber mostrado a la otra persona ciertos compromisos. Así que nada más, yo soy Pablo Maza, espero te haya resultado interesante, que puedas encontrar más contenidos interesantes y con los que aprender en este canal, y para cualquier duda te leo y respondo en los comentarios.